le coloco mudo por mientras. Bueno, pues cualquier cosa me interrumpe, pregunta, si eso no es Ujú. problema. Sí, sí, lo decía porque yo como Eh, vivo justo a orilla de carretera, suenan los autos, entonces, para que no quede sí, tan no, viciado el sonido. totalmente de acuerdo. Sí, déjalo mutear nomás. Ya, profe. Al tiro. Mira, hoy día quiero hablar de un concepto que yo siempre lo pasaba en esta asignatura al final de la asignatura y trataba de amarrar varios conceptos con esta clase y me di cuenta que tiene más sentido pasarlo al principio y se llama el riesgo ambiental y la verdad es que en las conferencias que hubo en el Congreso de Hidrogeología se habló mucho del tema del análisis de riesgo y del problema del daño ambiental frente a la situación actual que tenemos de ingresos de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es el SEA, Sistema de Evaluación Ambiental, y todos los proyectos mineros y muchos proyectos de distintos tipos tienen una componente de evaluación. Por ejemplo, en mi caso estoy trabajando en varias lecherías que se están instalando y tienen que entrar a la evaluación ambiental del SEA. Entonces tienen distintos tipos de análisis de riesgo, cosas tan impresionantes como por ejemplo, me acaba de tocar la semana pasada ver un caso, no lo voy a trabajar yo, pero me tocó conocerlo, de una lechería que está usando agua de un canal de riego y le pidieron hacer un análisis de la fauna de peces que viven en el canal de riego, cosa que yo lo encuentro totalmente fuera de foco, pero a ese nivel estamos con el tema de la evaluación del riesgo ambiental. Y dentro del sistema de evaluación ambiental han ido publicándose distintas guías, que esta es una cosa que es súper importante tenerla presente, sobre todo si en algún minuto les sale la oportunidad. Recién, Carlos, estábamos hablando de las ideas que van quedando. Uno tiene, con el doctorado, uno empieza a obtener ideas, herramientas que después se pueden concretar en algún tipo de actividad, incluso hasta en algún tipo de consultoría. Yo trabajo mucho haciendo consultoría sobre la evaluación ambiental del recurso hídrico. Esa es la línea de trabajo, no es un trabajo científico, es más bien un trabajo de consultoría, pero yo lo hago con mucho interés porque me ha permitido conocer proyectos de piscicultura, eh, proyectos de lechería, ganadería, todo. He aprendido harto sobre crianza de ganado. Hay una empresa grande que trabajé sobre manejo de residuos. Entonces, yo tengo un interés personal y de historia familiar en la empresa. Entonces, todo esto me ha permitido conocer distintos sistemas productivos y ir trabajando como asesor para este tipo en esta componente. Pero hay otros componentes, por ejemplo, en los recursos naturales renovables, en los humedales. El tema humedales es un tema que también me ha tocado trabajar en distintos proyectos, sobre todo por situaciones que han generado conflictos y que han pedido resolverlo. Y últimamente está apareciendo el análisis del efecto del cambio climático sobre el riego. Entonces, están ocurriendo, ha ido evolucionando el sistema de evaluación ambiental en Chile. Yo encuentro extremadamente positivo que existan estas guías porque nos permite hablar un idioma común y generar contenidos mínimos en las evaluaciones, pero todo esto está en torno entonces al concepto de riesgo, riesgo ambiental. Y el riesgo, y me encanta esta lámina que está aquí, de este pobre gallo que lo tiraron aquí castigado, el riesgo tiene distintas definiciones. A mí en lo personal, no es la definición única, pero a mí me gusta esta definición en que
considero la exposición y considero la vulnerabilidad y frente a estos dos elementos está el elemento riesgo. Entonces, aquí yo siempre consideraba la vulnerabilidad de la exposición de este pobre cabro, pero después me di cuenta que también aquí habían otros elementos de riesgo. Entonces, es como, es como una cosa tremendamente absurda la situación de que aquí tengan un tiro al blanco con unas ventanas detrás. O sea, pero ahí tenemos un elemento que yo voy a tener una exposición porque le están pegando balazo aquí y voy a tener distintos tipos de vulnerabilidad. Entonces, lo que a nosotros nos parece chocante, a alguien más le parece normal, y eso es lo interesante de la evaluación de riesgo. Y el análisis de riesgo entonces consiste en eso, en estudiar elementos indeseables que puedan ocurrir durante la vida útil de un sistema. Y hay de todo tipo. Estaba hablando del sistema de evaluación ambiental, entonces ahí voy a tener accidentes de contaminación. Eh, en el caso de riego, por ejemplo, un elemento de riesgo es la rotura de una tubería que puede inundar un potrero. Ya uno me va a decir que tanto es riesgo, se va a quedar lleno de agua. Ya. Es un riesgo, es un evento que es poco, el impacto de de ese evento es poco significativo. O sea, ya voy a tener una pérdida económica de un poco de agua, energía, pero a lo mejor se puede derramar un tanque fertilizante y ahí tengo un impacto un poco mayor. Entonces, también está el concepto del análisis de riesgo versus el impacto de ese riesgo. Y eso es bien relevante. Y en ingeniería sísmica, por ejemplo, yo estudié ingeniería sísmica, entonces uno tiene que disminuir el riesgo de colapso de un edificio disponiendo bien el uso de armadura. Y eso lo aprendimos con el terremoto del 85 y se demostró, pero espectacular con el terremoto del 2010, que cuando uno coloca bien la armadura en hormigón armado, el edificio soportó muy bien el terremoto del 2010. O sea, todos los edificios bien construidos funcionaron muy bien. Entonces, ahí hay una demostración práctica que en Chile la hemos hecho súper bien sobre el análisis de riesgo frente a un evento que puede ocurrir, que es un terremoto, que es algo que no sabemos cómo va a venir. En mi caso de historia personal, durante muchos años que hice cálculos estructurales, pensaba en un terremoto, siempre he tenido la formación por mi condición de ingeniero civil. Y cuando llegó el terremoto del 2010, mi sensación fue, al fin llegó el terremoto, aquí está, hay que disfrutarlo ahora. Y como duró tanto, el último minuto me dediqué a ver cómo se movía la casa. Entonces me dicen, pero ¿cómo es posible? Pero es que uno ha tenido esa percepción de riesgo y ese trabajo durante mucho tiempo. Y cuando llega el evento, realmente es impresionante. Lo mismo que pasó con la inundación en 2023. Entonces son distintos tipos de eventos que uno empieza a ver cómo funciona el sistema que uno diseñó o estudió para funcionar en condiciones de esos eventos. Entonces, los análisis de riesgo, hay distintos tipos de análisis de riesgo. Tenemos riesgos de salud. Hoy día estábamos hablando en el CREAM sobre el impacto en la salud pública de presencia de contaminantes en las costas, porque aparentemente hay un brote o hay una condición anormal de hepatitis A en algunas zonas y que podría estar asociado de alguna forma con la presencia de vertimientos de aguas servidas al mar. No está todavía claro, tiene que ser estudiado. Entonces aquí tenemos un riesgo para la salud. Podemos tener un riesgo para la explotación, como el ejemplo del proyecto de riego que decía, o un proyecto industrial. Y aquí uno de los elementos claves que generó el estudio de análisis de riesgo era las explosiones de almacenamiento de grano. El análisis de riesgo como disciplina partió a raíz de las explosiones de sistemas de almacenamiento de trigo en Estados Unidos. Lo que pasa es que el grano cuando está seco genera polvo y es muy explosivo.
Entonces, cualquier chispa eléctrica genera explosiones grandes. Entonces, todo lo que es el inicio del análisis de riesgo viene en esa cosa, aunque ahora nos parezca medio extraño, pero realmente ocurrió. Después tenemos el riesgo ambiental, que es la componente, riesgo para los ecosistemas. Son dos componentes que vamos a referirnos en esta asignatura. Como le digo, la exposición es el hecho de que ocurra algo. Puede ser algo accidental, como por ejemplo un incendio, el mismo terremoto, son elementos que nos generan exposición. Y eso va a ir de alguna forma enfrentándose a la vulnerabilidad. Entonces, en el caso del terremoto, que es un caso que yo manejo bien, nosotros tuvimos una exposición que era terremoto del 27 de septiembre del 2010, y lo que ocurrió es que todas las construcciones, como la casa donde estoy ahora, que fueron construidas de acuerdo a la práctica constructiva estandarizada, funcionaron, no todas, pero en una gran mayoría, en el 99%, funcionaron muy bien. Y la verdad es que mi casa tuvo prácticamente daños mínimos con el terremoto, que fue un 8,8, que fue una cosa. Ahora, en el mundo agrícola, por ejemplo, hubo una gran falla, porque fíjate que habían traído, las empresas vineras habían copiado una técnica de almacenamiento de vino francesa y se perdieron 80 y tantos millones de litros de vino tinto porque la técnica de almacenamiento eran estanques de vino y esos estanques todos tuvieron un sistema de falla estructural frente al terremoto, que ya la conocíamos, que ese sistema de falla lo conocíamos el terremoto del 85. En ese ¿Va a caso, decir algo? profe, claro, en ese caso entonces, claro, como no se tomó esa variable, ocurrió en este caso ese desastre. Claro, justamente, porque se trajo la tecnología francesa, pero los franceses no tienen el tema de la exposición sísmica. Claro, Y fíjate que bastaba con reforzar la base del estanque, y eso lo aprendimos con los estanques de combustible en el año 85, lo que nosotros lo llamamos el diseño pata elefante, que es simplemente reforzar la parte baja. Se hubieran salvado 80 millones de litros de vino tinto. O sea, y ahí hay un tema de que cuando no se identifica bien la exposición y no se identifica bien la vulnerabilidad, entonces tenemos problemas. Y eso, una forma de analizarlo, y es parte de un trabajo que vamos a ir haciendo después en paralelo, es la teoría, este es uno de los tantos métodos, este es el que me gusta a mí, pero el método del árbol de riesgo, del análisis de árbol de riesgo en realidad. Tenemos un evento, por ejemplo, un derrame, y vamos viendo distintas medidas de mitigación o de contención que pueden haberse implementado, y se ven si estas medidas son efectivas o fallas, y se va viendo cómo se propaga el, el evento y genera accidente o no. Vamos a hacer un trabajo sobre esto, pero quiero ir pasando un poco más materia, conversando con ustedes como para ir afinando bien esta técnica del árbol de riesgo, pero esto es una de las cosas referido al tema de riesgo ambiental. Bueno, esto es para jactarme un poco. O sea, ¿por qué hablo yo de riesgo? Este es un tema que yo lo vengo trabajando. Este es mi primer paper del año 2002. Es mi primer paper. Y de ahí he tenido hartos trabajos. O sea, yo el tema de análisis de riesgo, la verdad es que lo he ido abordando justamente porque en el doctorado, con este profe, con el David John, tomé un curso de análisis de riesgo. Y porque me tincó nomás. Y el trabajo final de la asignatura lo llevé a este paper. Y después esa herramienta paralela que tomé en el doctorado me ha servido y he sacado, y estos son algunos de los papers, porque he tenido varias tesis, pero aquí tengo una tesis doctoral que fue la de la Loreto,
otra tesis doctoral del Héctor, otra tesis doctoral del Marcelo Portugués, una tesis magíster de la Denis, un proyecto con un estudiante alemán, y este otro de acá también fue otro proyecto que salió. O sea, aquí simplemente por un tema que tomé, que aprendí en forma, no es la línea principal de mi doctorado, pero aquí tú ves que ya tengo siete artículos. Entonces, a lo largo de hartos años, pero lo que te quiero decir es que uno de repente en el doctorado va a aprender, va a tener ciertas herramientas que tú dices no son mi línea principal, pero hay que dejarla guardadita en una caja porque tú no sabes cuándo la vas a usar. Y eso hay que estar bien atento. La percepción de riesgo. Fíjate que este es el profesor Walter Valdivia de agronomía, pero aquí la persona importante es ella, la Jazmín. Ella es una dirigente de una comunidad de Camara, allá en la segunda región, porque esa comunidad estaba muy preocupada de cómo una faena de litio iba a impactar sus árboles. Estos son algarrobos, son unos árboles que los consideran sagrados. Entonces, tuvimos un estudio durante un año para entender cómo era la dinámica que usaba el árbol para tomar agua en las raíces. Fue bien encachado, lo trabajé con el máster aquí y al final llegamos a algunas conclusiones interesantes que descartaban el riesgo. No estoy tan seguro que a la comunidad le haya gustado las conclusiones, pero fíjate que los árboles al final tienen una estructura radicular que lo que hace es tomar eficientemente toda la lluvia, pero no toman el agua subterránea, sino que desarrollan sus raíces en forma horizontal. Es bien interesante, fíjate. Pero, claro, aquí hay un tema de percepción de riesgo porque la comunidad estaba preocupada por el riesgo. Las conclusiones del estudio puede que no les gusten mucho, pero estamos convencidos que son exactas, que están correctas. El tema de percepción de riesgo también a mí me ocurrió en un momento dado. Este es el Estadio Collao en Concepción. Esta es una zona que se inundó mucho entre el 2000 y el 2005. Entonces a mí me tocó hacer una entrevista a gente que vivía en esta zona. Y yo le decía, ¿por qué viven acá? Y me decía, es que tenemos muy buena locomoción. Entonces la verdad es que privilegiaban más la ubicación y la locomoción que el riesgo de inundarse una vez cada 3 años. Entonces ahí uno ve como el Claro tema que de sí. la percepción de riesgo. ¿Mm? Ahí uno se da cuenta que igual uno asume eso muchas veces, po. Claro, justamente. Entonces yo decía, pero esta cuestión la encuentro insólita. Pero sí, ellos decían, bueno, se me inunda la casa, se me echa a perder un poco la alfombra, la cambio, pero de vez en cuando nomás. Pero el día a día es mucho más, es muy cómodo donde yo vivo. Todo Juegan perfecto. con esas condiciones al final, po. Claro. Otra cosa que a mí me impresionó fue lo que pasó en Nueva Orleans. O sea, en Nueva Orleans, cuando hubo la inundación por Katrina, yo no entendía qué pasaba hasta que me encontré con esta figura en que efectivamente la ciudad estaba ubicada bajo el nivel del mar, protegida por sistemas de dique, protegida por un montón de infraestructura, pero cuando falló la infraestructura, tuvimos problemas. Entonces, ahí el tema es que mucha de la población de Nueva Orleans sencillamente no tenía idea del riesgo que corrían y se enteraron por la mala. Claro. Con el desastre, ¿no? Claro, pues lo mismo que nos pasó con Chaitén. La gente de Chaitén no consideraba que el volcán Chaitén era un volcán, hasta que se encontraron con el tema de Chaitén. Entonces, la percepción del riesgo también es bien compleja, porque de repente hay gente que tiende a no quiero usar la palabra exagerar porque puede ser usado en mi contra, pero tiende a, a considerar, a concentrarse en un riesgo frente a ese árbol, una comunidad,
que puede que esté exagerado de cierta forma, pero desprecian o no consideran relevante el riesgo de que se le meta el agua en la casa, ¿te fijas? Entonces, también la componente de percepción del riesgo tiene una componente social. Y eso es algo que debemos considerar y de alguna forma hay que considerarlo a través de esta guía del sistema de evaluación ambiental. Entonces, el tema de la evaluación de los riesgos ambientales pasa también por la definición de un objeto de protección. Por ejemplo, si yo voy a tener un humedal que es de un lugar de valor, bueno, tengo que estudiar cómo el proyecto o cómo las actividades que yo voy a hacer pueden afectar el humedal. De hecho, esto me ha dado harta pega porque me ha tocado trabajar con el tema de protección de algunos humedales. El tema del riesgo del cambio climático también, ¿te fijas? Entonces, la percepción del riesgo tampoco es estática. Fíjate que frente a las inundaciones, me tocó conversar con mucha gente que no se preocupaban del riesgo de inundaciones hasta junio del 2023. Y de repente le apareció el riesgo de inundaciones, que es lo mismo que pasa con los incendios forestales. Entonces, eh, es una dinámica que es bien interesante desde el punto de vista de cosas que nos vamos valorando. Este pozo, por ejemplo, este es un sistema de agua potable rural que me tocó conocerlo y fotografiarlo por un proyecto, porque aquí cerca había una planta agropecuaria. Entonces, un objeto de protección era el pozo de este comité de agua potable rural. Pero cuando fui a verlo quedé impactado porque aquí hay botaderos de piezas de mecánicas con aceite, aquí aplicaron herbicidas, lleno de basura. Se contamina, pero Chucha, yo decía, tiene mucho foco. y yo decía, y estos gallos están preocupados por este otro proyecto que está a 2 kilómetros de aquí, y aquí tienen un basural al lado de la PR, ¿te fijas? Entonces, la percepción del riesgo y el análisis del riesgo empieza a ser como medio planteo. Y ahora, este fue un caso, pero después cuando fui a Panamá, en una visita que tuvimos en Panamá, este es la fuente de agua de una ciudad que me tocó visitar en Panamá, y la verdad que dije, bueno, este otro es un problema, pero esta es la mitad de la ciudad y mira cómo están las tuberías, mira el pozo abierto aquí. Todo abierto, derruido, lleno de plástico, y esta es la fuente de agua potable de todo el pueblo. Entonces, no, me decía, no, sí, no. Ahora, ahí se entiende por qué Chile es uno de los países donde podemos tomar agua potable, porque en ningún plantel de agua potable de bio o de una sanitaria vamos a tener un sistema como este, po. Pero ese es el concepto de riesgo. Y en el campo hay mucha gente que tiene agua de un pozo y después tú miras de dónde están sacando el agua. Entonces, la percepción del riesgo de una fuente de agua potable de una casa, me tocó verla y de ahí salía esta tubería de PVC. ¿Por qué me tocó ver esto? Porque había una faena de una empresa minera, entonces había polvo ambiental. Entonces, dentro del estudio de impacto ambiental, tenía que ver la componente hidrológica y el problema era el polvo. Entonces, empezando a ver la componente hidrológica, me encontré con que esta era la fuente de agua potable de las casas y la conducían por una tubería de PVC y mira el estanque de agua que usaban, po. Es un tarro de aceite usado. Más encima, y totalmente corroído más encima. Ya, entonces, los gallos están preocupados por el riesgo del polvo. Y Y ahí dice que está, esta pero cuestión por mil, no la por mil. creo. Claro, claro, ¿te fijas? Entonces, ahí es donde está el tema del riesgo, que es subjetivo. El tema del riesgo es subjetivo.
Por ejemplo, profe, Y, no sé si, bueno, usted me imagino que ubica acá Camino a Pinto, en el sector de entre las Mariposas y Pinto, donde pasa el ujú, río Chillán. ya, sí. Ya, acá pasó que hace unos 4 años atrás, más o menos en pandemia, lotearon todo ese sector que era del río. Todo, todo, pero todo, todo loteado. Y tienen que haber por lo menos unas 100 casas ahí. Fácil. Y la gente, claro, cuando los lugareños, por decirlo así, les advertían a las personas, tengan cuidado, se va a inundar, les va a llegar el agua hasta arriba, y no creían, pues. Entonces ahí fue cuando quedó la embarrada y tuvieron que sacarlos literalmente en bote. Y hasta que les pasó, pues entonces me acordé de eso, lo que dijo usted, pues, que al final la gente priorizó obviamente salir de la ciudad, irse al campo, que igual estaba a orilla de carretera, pero hasta que les pasó, pues y ahora la mitad está vendiendo, porque les Mira, va a suceder de nuevo. mira, deja mostrarte una publicación mía. Ya. No es una serie, un policy brief. ¿Dónde está esta cuestión? Bueno, eso que tú estás mencionando yo lo conozco bien porque yo no sé por qué no lo puse ahora en la carpeta de análisis de riesgo, fíjate. Eh, Ahora que lo voy a buscar no lo encuentro. Eh, Publicaciones. Este lo hice el año, se salió el año 2023 al principio. Y aquí tengo ejemplos de zonas de riesgo. Aquí está el caso de Andalía en Concepción, pero aquí están las casas que tú mencioné. O no sé si son esas, pero este es un ejemplo. Este es el río Chillán, y aquí está todo el sector. Este sector yo lo conocí bien en la inundación del 2006 porque pasó por encima. Y después la inundación del 2023, ahí las tuvieron que sacar en bote a la gente. Sí, sí, Entonces, el mismo sector. y esto yo lo vengo prediciendo desde hace más de 15 años. Se lo he enviado al gobierno regional, a la municipalidad de Chillán. Una vez el alcalde de Chillán, antiguo, no el actual, me dijo que no le interesaba ese tema. Entonces, la verdad es que es extremadamente, nosotros hemos hecho tesis, hay un chico de ambiental que hizo una tesis que analizó toda esa componente de riesgo. Eh, Déjame buscar la otra carpeta. Entonces, la verdad, Carlos, que es bastante, alguna vez un poco desalentador el, el tener, hablar de esto y que no te pescan. Teniéndoles todas las pruebas ahí, pues, todo. Sí, sí, y no te pescan. Eh, yo tenía una imagen que había tenido donde aparecía la foto del alcalde rescatando a la gente. Aquí está. Esa. Y esas son las casas. Y aquí Esa. tenemos el alcalde de Chillán. Entonces tú dices, oye, ¿y sabes por qué partió? Porque resulta que mi hija menor un día tuvo una fiesta y yo la tuve que ir a dejar a una parcela de una amiga. Entonces llego, entro por un callejón con el Waze y voy con el auto y yo digo, yo conozco aquí. Y, y voy pasando y empiezo a ver las casas. Oye, ¿sabes qué me dio? Porque ese sector, la del 2006 el río pasó con fuerza.
Y después vi todas estas casas, entonces digo, ¿cómo? Y claro, no, construyeron las casas y han perdido recursos y la gente la compró sin tener un mapa de riesgo. Y eso es algo que lo hemos venido hablando. Otro ejemplo parecido, para seguir con el tema de riesgo ambiental, el tema de incendios forestales. Los incendios forestales, yo estoy usando presentación de una chiquilla, la Lindsay, que trabajó con nosotros en un proyecto que tuvimos de intercambio. Los incendios forestales, fíjate que han recrudecido mucho en Estados Unidos, porque durante muchos años, por una recomendación federal, se evitó la existencia de incendios chicos, de servicio que se llaman, que los incendios de servicio lo que hacen es eliminar combustible. Entonces, cuando el incendio no han habido eliminación de combustible, se genera un incendio de mucho poder calórico porque hay mucho combustible y es un incendio más dañino. Entonces, eso ha pasado. Entonces, de repente un incendio forestal que ocurre cada 3, 4 años no es tan dañino porque no hay tanto combustible, pero cuando el incendio es muy severo, incluso se generan, y el Jonathan está trabajando un poco en este tema, por eso me interesó, estas capas hidrofóbicas que generan reducción de infiltración. Y hay un daño, hay un impacto que dura un impacto agotado en el tiempo, pero que es algo que se está investigando, el efecto de la infiltración. Pero la, lo que quería comentar es el tema del análisis de riesgo frente a los incendios. Estoy con esta misma lámina. Entonces aquí tenemos un evento que es un incendio. Y esto me tocó vivirlo de cerca porque esta foto la tomé yo en Viña, en el Jumbo de Viña. Estaba con el fuego encima. Y lo que ocurrió en enero, en febrero del 2024 fue que hubo una condición de un viento seco, de un viento sur, que se concentró en las quebradas de Viña y trasladó el fuego en forma muy rápida. Y ahí es donde murieron las 123 personas en el olivar porque quedaron atrapadas. Para el olivar es una zona que yo la conozco desde que lo construyeron, porque yo soy de allá. Y siempre nosotros veíamos que el olivar era una zona complicada porque decía, ¿por dónde arrancamos cuando venga un incendio? Y ese fue el problema que murió tanta gente, que no tenían por dónde arrancar. Entonces, frente a un análisis de eventos de árbol como este, tenemos el incendio. Entonces, ¿hay dónde arrancar? No, está sonado. Entonces, ¿te fijas? Y ahí podemos hacer un seguimiento hay acumulación de basura, hay viento fuerte. Entonces se empiezan a conducir condiciones, se empiezan a combinar condiciones que son muy complejas. Tenemos un loco que armó el incendio, que al final afortunadamente lo tomaron preso. Después tenemos una condición de viento sur, tenemos una condición de aceleración del viento en las quebradas, que es el efecto Venturi, tenemos basura y material en las quebradas, y tenemos un sector que no hay vías de evacuación adecuadas. Entonces, la Todas las combinación, ¿qué es condiciones. lo que significó? Claro, fíjate que, no sé si aquí tengo, claro, después del incendio, esta es una foto esta tomada de mi departamento, de mi casa, en Viña. Fue bien dura esta cuestión, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el 4 de febrero tuve que irme a Santiago, tomé un bus y yo esperaba encontrar alguna fábrica totalmente destruida y estaban intactas porque eran fábricas hidroquímicas, eran empresas de productos químicos y tenían sistema de prevención frente al fuego. Entonces, todas las plantas hidroquímicas no les pasó Preparado. nada, porque tenían todo su sistema de combate de fuego listo, y había al lado una planta de autos usados y esa quedó totalmente destruida porque nunca se habían preocupado del incendio. Y ahí tenemos el efecto riesgo de la exposición y la vulnerabilidad, ¿te fijas? Fue Dos cosas que estaban ahí bien duro la mismo. cuestión.
Claro, estaban uno al lado del otro. Esta es una foto que Oh, saqué de otra quebrada cerca de Viña, en que ahí tú puedes ver el combustible que se acumula. Esto súmale en la zona urbana la basura. Entonces ya tenemos varios fuegos que se han generado por estas condiciones. Y por el otro lado, tuvimos este proyecto que fue un proyecto comunal en que la gente de esta población hizo medidas para reducir la vulnerabilidad y mira cómo está todo quemado y estos tipos se salvaron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Redujeron la exposición. Perdón, no, la exposición, redujeron la vulnerabilidad. Entonces generaron, si tú te fijas aquí hay una marca verde, todo esto eran zonas regadas con aspersores que mantenían húmedos y lograron reducir el riesgo frente al incendio y en definitiva salvar las casas por una buena gestión. Entonces, el análisis de riesgo a nosotros nos va a permitir, quizás no nos toca trabajar en el tema de un fuego, pero no sabemos si nos va a tocar trabajar en la evaluación del impacto ambiental, en un sistema, en cualquier cosa que nos toque trabajar, pero si nos toca enfrentar estas técnicas de análisis de riesgo aplicado al tema ambiental, nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos humedales, tenemos un objeto de protección ambiental y eso nos permite entonces tomar las medidas necesarias. Y este es el mejor ejemplo que conozco en este minuto. Tocayo se es que está salvaron. está súper bueno. Profe, un ejemplo podría ser tal vez, ya, por ejemplo, yo tengo un huerto orgánico y mi vecino tiene maíz, le planta lo que sea nomás. Ah. Ese sería un ejemplo, ¿cierto? Eso, porque tu protección es el huerto orgánico, entonces tú tienes que generar elementos de protección, de separación, como los áreas de amortiguación o los buffers. Ya. Y si hay viento, a lo mejor tienes que colocar una barrera de árboles, no sé. Y ahí, claro, y ahí yo Eh, empezaría a reducir esa vulnerabilidad. claro, justamente. Mm, Porque en el fondo, el diagrama mental que yo uso para eso es esto. O sea, tengo el vecino que tiene el despelote, entonces, ¿qué lo hago? ¿Le pongo un buffer o no le pongo un buffer? Si ya. le pongo un buffer, voy reduciendo el riesgo, ¿te fijas? Hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, hay varios ejemplos de ese sistema. O sea, nosotros en la misma facultad teníamos el problema de la gallina veterinaria, entonces teníamos que colocar árboles para que no nos pasara las moscas. Entonces tú vas colocando elementos de barrera que te permiten reducir la vulnerabilidad. Recuerdo que fueron varios años que estuvo como bien compleja la cosa, como en el Claro, 2012, 2013, claro, más o entonces menos. ahí me tocó estar en el 2013 ya era yo decano, teníamos que ir ya, hagan aplicaciones, limpien, y ahí teníamos que estar constantemente trabajando por ese tema. Pero tú vas identificando el objetivo de protección, que el objetivo de protección puede ser algo tan simple como que no quiero moscas en las salas de clase. Es básicamente lo mismo, o sea, tú puedes proteger una comunidad a otro, pero una sala de clase, pero al final del día tú tienes un riesgo y al entender el riesgo tú puedes llegar a tener ejemplos tan exitosos como ese. Es un temazo, entonces yo lo que justamente la idea mía era cambiar el orden de las clases y entrar en elementos de análisis de riesgo y protección, porque ahora voy a seguir hablando de otros procesos que hay, pero ya en el vocabulario de riesgo y protección, que creo que le da más sentido. Entiendo. Así que voy a frenar ahora.